Hermanos, si tienen sus Biblias, abran al libro de Éxodo. Y en esta noche quiero hacer un estudio que es un poco diferente de quizás lo normal de los miércoles en la noche. Ah, pero ojalá que sea algo de ayuda, bendición. La enseñanza de esta noche no es algo de, digamos, mensaje como retarnos en la vida cristiana. Más que nada, una noche va a ser algo de reflejar y enfocarnos más en Cristo. Y espero que en esta noche se puede tener un aprecio más para el Señor y también ver cómo Dios obra en la historia y cómo Dios ha hecho y ha cumplido su palabra hasta lo más exacto, hasta lo más detallado. Y espero que esto sea algo de bendición en esta noche. No hice notas para escribir, nomás hice un PowerPoint. Entonces, si quieren tomar notas, pues le animo, obvio, a tomar notas, quizás en un papel o en su Biblia. Y ojalá que hoy en esta noche podemos crecer juntos, ¿verdad? En nuestro conocimiento y en nuestro aprecio y amor hacia el Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 13, si tienen sus Biblias, Éxodo capítulo 13. Y vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a enfocarnos en la fiesta de la Pascua, viendo a Jesucristo en la fiesta de la Pascua. Ahora, yo sé que hay una pareja, quizás dos parejas, que quizás estaban en la escuela dominical cuando hice este estudio. Lo estudiamos por como 4 o 5 semanas. Entonces, quizás esta va a ser la segunda vez que pasan por este pequeño estudio, pero ojalá sea tanta bendición la segunda vez como la primera. Entonces, Éxodo capítulo 13 y versículo 14. Ahora, vamos a estar los que quieran, ¿verdad? Quiero invitar a los que quieran participar en esto de la Pascua, de esta fiesta. Tengo varios platos, no tengo comida para todos que digamos, pero sí hay un poco que hizo Rochelle, quizás para unas 20 personas, y pueden compartir quizás como parejas o algo a los que quieren participar. Tengo el pan que ya está atrás en las cajas allá, que a lo mejor me ayudan los ujieres durante este pequeño servicio. Y tenemos un poco de la comida, como dije. Tengo platos para los que quieren participar. Y en unos momentos voy a dejar los que quieren levantar la mano y participar. No es algo que digamos muy difícil, pero es algo que ojalá les ayuda al mismo tiempo a ver de lo que está hablando las Escrituras cuando habla de esta fiesta que siempre observaban y hasta aún hoy en día observan el pueblo judío. Éxodo capítulo 13, versículo 14. Éxodo 13, 14. Dice así, versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto o esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que quiero enfocar allí, hermanos, es esto de la Pascua. Esta pregunta es algo que se pregunta cada año cuando vienen a celebrar la fiesta de la Pascua. Y hay tantas verdades hermosas de Cristo en esta fiesta y quería hablar de eso hoy en esta noche, pero antes de entrar al estudio, ¿por qué no oramos y pedimos a Dios su ayuda, su Espíritu Santo, para que nos ayude, nos llene hoy en esta noche al estudiar su palabra? Oremos. Padre, te damos gracias porque en este miércoles a medias de la semana podemos venir a tu casa. Podemos tener tu palabra. Gracias por la bendición de tu palabra. Y te pido que hoy en esta noche a estudiar esto de la Pascua, te pido, Padre, que primeramente tú me llenes con tu Espíritu, que puedo comunicar bien y claro las verdades de tu palabra que se conectan con esta fiesta, Padre, que podemos ver a nuestro Salvador de una forma nueva, que podemos
amarle más, apreciarlo más, Padre, como resultado de, de esta noche, de este estudio. Padre, te pido que nos ayudes en este tiempo, y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto de la fiesta de la Pascua, quiero empezar con la historia de esta Pascua, la historia de cómo empezó esta fiesta. Y ahora mi PowerPoint aquí me está fallando. Ándale, ok. La historia de la Pascua. Y quiero empezar de dónde empezó esto de la fiesta de la Pascua. Si no estás muy conocido con la Biblia, quiero recordarles que en la historia, en un tiempo, Israel fue cautivo en Egipto. Fueron esclavos por 400 años, y eso pasó como resultado cuando José vino y Dios lo puso como el segundo después de Faraón, y casi la verdad como el Faraón casi. Después de unos años, dice la palabra de Dios, que creció una generación que Faraón no conocía y tuvo temor de ellos, de tanto ver tantos judíos, y los convirtió a esclavos, y por 400 años estaban como esclavos, y Israel es cautivo en Egipto en este tiempo, cuando Dios va a instituir, gracias, esta Pascua, esta fiesta o esta celebración. Lo otro que vemos es que Moisés en ese tiempo trae un mensaje de Dios. En esos días Israel empieza a clamar hacia Dios, a pedir la libertad, que Dios obra, que Dios puede con su mano traer libertad a todos los cautivos ahí en Israel. Y Dios preserve la vida de Moisés milagrosamente. Y después Moisés es el varón de Dios que Dios usa a traer el mensaje de Dios, que Dios los va a librar. Y después vemos ahí en la historia que Israel es rescatado por la mano de Dios. Ahí en Éxodo capítulo 13, versículo 14, al final dice eso. Dice que cuando pregunten tus hijos, ¿qué es esto? Tú le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto. Entonces, al celebrar la Pascua era un tiempo cuando uno podía recordar cómo Dios con su mano fuerte pudo rescatar al pueblo de Israel, sacarlo ahí de la cautividad como esclavos y llevarlos a la tierra prometida. So, just those three, I think we're a little bit behind on our PowerPoint there. So, en la historia eran las tres cosas: Israel es cautivo en Egipto, Moisés trae el mensaje de Dios, y Israel es rescatado por la mano de Dios. So, it's not working? All right, well, anyways, it's supposed to be written there. If not, it doesn't work. So, la celebración, tenemos la celebración de la Pascua, ¿ok? Después de eso, de esa noche, cuando Dios le saca a Israel, él empieza en esa noche esto de la Pascua. Ahora, en la celebración de la Pascua hay ingredientes que usan en cada celebración, all right? Los ingredientes que usan, la primera se llama matzah. Ahora, si usted quiere participar otra vez, ahora es el tiempo, nomás levantar la mano. A los que quieran, hermanos Ujieres, si nomás me ayudan rapidito a repartir. Esto es un pan que se llama matzah. Ahora, es un pan que es algo que es quizás han visto, porque en la Santa Cena usamos matzah. Ahora, matzah es una palabra hebreo que se traduce sin levadura, por eso es como un pancake, ¿ok? Pero es pan. Entonces el primer ingrediente que usan, o no sé si ingrediente es la palabra correcta, o la comida que tienen, es la matzah, all right? Pan sin levadura. Y hay unas cosas que uno puede notar del pan. Uno puede ver que cuando miras de cerca, miras que hay líneas ahí en el pan. Okay, there's stripes on it, all right? No hay, pueden ver cómo
el pan tiene como que si estaba en un grill, ¿verdad? O sea, tienen los stripes que están aquí. Otra cosa que van a notar en el pan es que hay hoyos, all right? It's pierced. Somebody give me a translation for that. Pierced. Agujeros, yeah, tienen agujeros en el pan, all right? En todo el pan, all right? Es algo interesante. Y cuando uno ve quizás, ¿cuántos han visto el cuadro de Leonardo da Vinci de la Última Cena? ¿Cuántos has visto ese cuadro de pintar? Ok, notan que cuando mires ese cuadro, tiene al Señor y está comiendo como un pan, como lo que comemos nosotros, como un roll, ¿verdad? Pero eso es una mente griega. Jamás se podría comer eso en la última cena del Señor. El Señor nunca iba a comer algo así. Él iba a comer esto, un pan sin levadura. ¿Por qué? Porque Dios mandó en su palabra, ahí en Levítico capítulo 23, uno lo puede estudiar, que tenía que ser pan sin levadura. Ahora, la razón por la cual los judíos dicen por qué es sin levadura es porque dicen que el Señor los rescató tan rápido en esa noche. Si recuerdan, en esa noche Dios mandó al ángel de muerte y fue a cada casa en Egipto, y el que no tenía sangre en el poste de la puerta de su hogar, el primogénito iba a morir en ese hogar, en cada hogar donde no había la sangre, ¿ok? Entonces ellos dicen, en esa noche empezamos a poner pan, y como salimos tan rápido de Egipto, entonces no había tiempo para que la levadura vengase al pan, ¿verdad? Y por eso dicen, por eso es así. Lo que se contradice un poco es que comieron esto antes que se fueron. No era que lo comieron al ir, sino en esa noche, en esa cena, lo comieron de esta forma. Su lógica y su explicación no es exactamente correcta, pero tiene razón. Uno puede ver cómo es que representa cómo Dios lo sacó tan rápido. All right. Otra ingrediente se puede decir, I guess, o comida, es uno que se llama carpas. Ahora, ¿cuántos van a querer participar y tener un poco de lo que tenemos hoy en esta noche? Ujieres, me ayudan rapidito, please. Y ahorita les vamos a hacer lo mejor posible de servir los que quieran. Y así van a ver lo que hay. All right, let's see here. Otra comida que tenían es uno que en hebreo dice carpas, all right, que es una verdura, okay, es una verdura. Aquí tenemos parsley. Entonces, ¿sabes? Voy a permitir, si usted tiene un platito y quiere venir, usted pásale y usted se lleva uno de cada ingrediente, ¿ok? Uno de cada ingrediente. Aquí está arriba, hermanos, usted pásale, no se preocupe, yo voy a seguir hablando y así con el tiempo van a estar escuchando. Salen con una carpa, usan las manos, hermano, no se preocupe, no hay, nada pasa al fin y al cabo, ¿ok? Oh, y un lettuce también. Sí, o córtalo para que alcance más. ¿Nadie tiene navaja para cortar? Bueno, los que alcanzan ahí el huevo duro está bien, si no, no hay problema, right? All right. Y esto es un poco. Ay, hermana, no tengo navaja, hermana. Vamos a comer como. Ay, suena fuerte, pero como indios, ¿verdad, hermano? Así como antiguo, cuando no habían utensilios, right? Something like that. All right, mientras ellos están sirviendo, hermanos, quiero nomás hablar de esos ingredientes. Esas comidas. Matzah es el pan. Carpas es una verdura que siempre comen. Hay una palabra hebreo que se llama morar, que es lechuga. Tienen otra palabra hebreo, beitza, que es un huevo duro. Y después haroset, que es manzana con
con canela, con honey, what's honey? Miel, thank you, y walnuts, and I don't know what walnuts are in Spanish. Nueces, sí, como nueces, yeah. Nueces like pecans, but walnuts are close. All right, so anyways, eso es, y después en el plato, y yo no probé esto, es una palabra soroa, una palabra hebreo que era el pie, no sé si se dice en pie, un hueso de un cordero, all right? No tenía carne, nomás el hueso allí que estaba en el plato, y lo pueden ver ahí en el foto, parece casi como un pollo, pero it's lamb. I don't know what's lamb. ¿Cordero? Es cordero, all right? So, en el plato habían 6 diferentes clases de comida, all right? Y cada uno en la celebración de la Pascua, ellos tenían esta comida. Ahora, algo más que tenían como ingredientes es agua salada, pero no me alcanzó a traer suficientes bowls. No, bueno, sí, no sé si hay, pero aquí está la agua salada si alguien quiere. No se toma, ok, vas a poner la comida dentro. No, no es para tomar, no es tanto así. Entonces, esas son las comidas que se usaban y que se usan en la celebración de la Pascua. Y ahorita hablamos más de ellas. Ahora, los utensilios todavía no se comen. Ahorita vamos a platicar de cómo se... Si ya lo comiste, no hay problema. ¿Sí? No se sienten mal, pero celebraron bien mal. No. Si ya lo comieron, no hay problema. Ahorita vamos a platicar sobre eso. Hay un plato que se llama el Seder Plate, ¿ok? No sé cómo traducir eso tampoco. Aquí tengo 2 de plástico. Si algunos al final del servicio lo quieren, se lo pueden llevar gratis. Estos se llaman Seder Plates, ¿ok? Y uno puede, como pueden ver, ordené una un poco más bonita para ilustrar todo aquí. Pero en el Seder Plate van a ver que hay 6 lugares para cada una de estas comidas. Ahora, en esta celebración de la Pascua, esta comida no era la comida grande o formal de la noche. Eso es algo que usaban y que se lo comían durante un servicio que hacen celebrando la Pascua. En medio del servicio, a medias, comen su comida. Right? La comida que van a comer en esa noche, sea el cordero, puede ser pescado, tienen diferentes comidas que pueden comer a medias de la celebración de un servicio. Tienen un plato y algo que quizás uno no conocía, yo no conocía hasta estudiar, es que tenían 4 vasos. 4, no 2, pero 4. Y había una razón por eso. Y después había un 5.º vaso, que no vamos a tener tiempo hoy en esta noche de explicar qué es el 5.º vaso. Y después tienen lo que se llama un matzah, o sea, un bolsa para el pan sin levadura. Y en esta bolsa hay 3, ¿qué diría? Compartimentos, ¿is that right? Compartimentos, all right? Hay 3, ahí uno puede ver uno, y después el medio, y después allí arriba, encima, all right? Hay 3. Esto se llama the matzah, la bolsa para el pan sin levadura. Y después hay otra que se llama, bolsita se llama el afikomen, all right? Afikomen es una palabra hebrea que dice después. Lo que viene después significa esa palabra, lo que viene después. Ahora, cuando empiezan esta celebración, ¿verdad? A celebrar en esa noche, la noche de la Pascua, cuando empiezan a celebrar esa noche, empiezan con el primer vaso. Ahora, este primer vaso y todo lo que hacen en esto de los vasos al empezar esta celebración se encuentra en Éxodo capítulo 6. Si tienen sus Biblias, voltean ahí a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Yo no sé si hay un hermano que me puede ayudar en leer esos versículos. Usted, brother Quintanilla, no sé si necesita micrófono o no.
Yeah, use micrófono. ¿Qué número es? Number 2. Can you unmute number 2, Ma, on the thing there? See if it'll work. No, ¿está prendida? All right. Number 2? No. You're looking a little lost back there. That's Bueno, right, no dice- worries. Oh, there ya, you go. ya You aprendió. got it. Good Dice la job. palabra del Señor Éxodo 6 y 7. ¿Sí es? Sí. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. All right. Gracias, brother. So, estos vasos tienen significancia con ese pasaje. Ahora, el primer vaso, lo que empieza en la celebración con este vaso, se conoce como el vaso de santificación. Ahora, ese tiene que ver con el primer parte de ese versículo. Dice ahí en versículo 6 que, ¿cómo dice en español? Dice, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, la copa de santificación les recuerda a los judíos que Dios los escogió a ellos para tener libertad, para sacarlos de Egipto. Fueron pueblo escogido. Y ese primer vaso les recuerda que Dios vino a ellos, que Dios vino a sacarlos a ellos. Y literalmente Dios tomó ¿cómo dice? Debajo de su tarea, las tareas pesadas. O sea, Dios llevó su carga. All right? Y cuando toman de ese primer vaso, ellos recuerdan, esto fue que Dios nos recuerda que Dios, cuando nuestro pueblo, cuando estábamos en Egipto, Dios tomó nuestra carga. Y siempre recuerdan eso al empezar esta celebración. Y después de ese recuerdo, lo llenan el vaso con jugo jugo de la vida, jugo de uva, yes, thank you. Y después lo dejan lleno allí y dicen y recuerdan cómo Dios llevó su carga. Antes de tomar el vaso, sí, también toman del parsley, de esa verdura, y yo sé que algunos tomaron esa verdura. Lo que hacen es toman esa verdura y lo ponen en el agua con sal, y nomás lo comen, all right? Y eso es para recordarles a ellos qué tan difícil y qué tan feo era esa carga que tenían cuando eran esclavos en Egipto. Entonces, toman eso, lo ponen en el sal y lo comen. Después de eso, después de comer eso, toman aquí el matzatash, all right? Ahora yo puse, mientras el hermano estaba leyendo el pasaje, puse un pan matzah en cada compartimento, gracias, there we go. Puse uno en cada uno. Y es interesante, en cada celebración, toman el pan que está en medio de los dos, lo sacan y lo quiebran en medio. Y ponen uno en la otra bolsita que se llama el afikomen, ¿verdad? Lo que se traduce, la palabra que significa lo que viene después. Lo ponen y lo esconden. Y hacen un juego al final de la celebración donde los niños de la casa, el que lo encuentra, hay un premio para ellos. So, ellos ponen esto en esa bolsita, lo esconden. Con la otra lo sacan, ya que está quebrado, y lo comparten y todos la comes. All right? So, si todavía no lo has probado, pruébalo ahorita. Este es el tiempo en la celebración cuando eso pasa. All right? Después de eso, uno toma el vaso, ese primer vaso, y tomas. All right? Ese jugo. Ese es el primer vaso. El vaso de santificación. El vaso que significa que Dios tomó la carga de Israel.
Ahora, después de eso, llenan el segundo vaso. All right, el segundo vaso. En el segundo vaso, este vaso se conoce como el vaso de la ira. All right, el vaso de la ira. Entonces, lo llenen, pero no lo dejen lleno. Lo que hacen en esta celebración es sacan una gota por cada plaga. Y la razón por la cual lo hacen así en la celebración es que dicen, no queremos, la Biblia, ¿te acuerdas en Salmos 23? El salmista David dice, mi copa está rebosando. Rebosando era a picture, what would I say, picture? Una ilustración, digamos, de ser gozoso, estar gozoso. Cuando uno estaba diciendo, mi copa está rebosando, es que estaba diciendo, yo estoy bien gozoso, feliz, thank you. Ahora, ellos no querían estar feliz que la ira de Dios estaba cayendo aún a sus enemigos. So, sacan una gota por cada plaga, 10 veces están sacando, diciendo, no queremos regocijarnos tanto en que la ira de Dios viene sobre nuestros enemigos que estaban allí en Egipto. Después de sacar esos 10 gotas, ¿verdad?, del jugo, entonces uno de los hijos ahí que está celebrando con ellos pregunta 4 preguntas. Y estas 4 preguntas, ¿por qué celebramos esto? Como es uno que está ahí en Éxodo 13 y en esos 4 preguntas, y no voy a pasar el tiempo para hablar de cada pregunta, pero dan la historia, para contestar las 4 preguntas, dan la historia de cómo Dios los libró de la cautividad en Egipto. Al terminar la historia, okay, de cómo llegaron, cómo Dios los libró, al terminar la historia toman la segunda copa y lo toman. Después de tomar la segunda copa, entonces ahora es tiempo de prepararse uno para comer ahora la comida. Este es donde está el break. Como les dije, la celebración tiene un break en medio del servicio, en el orden ahí. Entonces es en ese break que tienen, es en ese break cuando van es en ese break, nomás quería asegurar que estaba diciendo la verdad, lo correcto. En ese break es cuando se preparan y se lavan las manos para prepararse para comer la comida oficial de la noche. All right? So, pasen con una toalla, pasen con el basin, the bowl. Yeah. La vasija, thank you, la vasija con agua que está ahí, lavan sus manos y lo secan con la toallita que tienen ahí y pasan. Los que están celebrando en esta celebración, cada uno tiene que hacer eso y se lavan las manos. Después de eso, ahora entran a la comida. Comen su comida y al terminar la comida, entonces otra vez empiezan el segundo tiempo del servicio, ¿verdad? La segunda mitad. En esa segunda mitad empiezan por llenar ahora el tercer vaso. El tercer vaso. En ese tercer vaso lo llenan completamente con el jugo. Y antes de tomar el jugo, ahora empiezan y regresan al plato. All right? Ya han comido la verdura, la carpa, right? Que era algo sin mucho sabor y ya lo habían comido. So, ahora queda lo demás. Lo primero que van a comer después de eso es el marar. Right? El marar que es, ¿cómo lo traducí? La hierba que tiene el amargo, that one right there, yes. Y es para otra vez recordar qué tan feo era la esclavitud antes que Dios levantase esa carga de uno. Entonces comen eso. Después comen un poco del Heroset. Heroset es ese dulce, el manzana, ya los que pudieron probarlo, es ese manzana. Ahora, eso le recuerda al pueblo
del tiempo cuando ellos tuvieron, si recuerdan la historia, Moisés fue a hablar con Faraón, dijo, deja al pueblo libre, dice Dios. Se enojó Faraón y les dijo, entonces no solamente ya no vamos a suplir los ladrillos, ahora lo van a tener que hacer ustedes, right? Y entonces el manzana con el miel, con el canelo, con todo eso, les recuerda, como tiene el miel sticky, les recuerda de ese tiempo cuando tenían que hacer los bloques o los ladrillos para trabajar, all right? Eso los recuerda, entonces comen eso recordando eso, pero a como sale esa comida es algo como medio dulce y medio no. Y lo que debe recordar, lo que les recuerda a ellos es que Dios está con ellos en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Recuerden que ellos recuerdan que cuando estaban como esclavos en lo feo, y comieron nomás anterior, hace unos 2 segundos, lo que estaba feo, y ahora están comiendo algo que es dulce. Y recuerdan eso. Y después van ¿se dice huevo duro? All right. Entonces van a eso. Y eso es algo que les recuerda al pueblo de Israel que su templo iba a estar destruido. Ahora, cuando el Señor estaba celebrando esta celebración con sus discípulos, ya no había templo. Entonces, el huevo duro era para recordar al pueblo que aunque no tenían templo, Dios una vez más les iba a conseguir a ellos o permitir a ellos construir otro templo. Entonces, pero era un tiempo hasta que eso pasa, es un tiempo difícil, un tiempo de llanto, de lloro. Entonces toman el huevo duro, lo ponen en el agua que es salada y lo comen para recordar cómo extrañamos nuestro templo, el lugar, la casa de Dios entre nosotros, ¿sí? Y comen eso para recordarles de eso. Ahora llegamos a este tercer vaso. Ya está lleno. Y este tercer vaso se conoce como el vaso de redención. En cada celebración, ellos recuerdan, mira el versículo otra vez de Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6 dice primero que dice Dios, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas. Eso es el cargo, el primer vaso. El segundo es ese próximo frase donde y les libraré de su servidumbre. Ahora ese es el segundo vaso de la ira. Dios dijo, no solamente les voy a quitar la carga que tienen, pero los voy a sacar de la esclavitud y el poder que Egipto tiene. Les recuerda al pueblo de Israel, yo les voy a sacar de su mano, del servidumbre completamente. Si recuerdan, Moisés le dijo a Faraón, dice Dios que nos permites salir porque queremos servirle a él. Y Faraón dijo, ¿por qué no se quedan aquí y pueden servir aquí a tu Dios? Y Moisés dijo, no, dice Dios que tenemos que salir de este pueblo, de esto. Entonces, vemos como el segundo de la ira, cuando Dios trajo las plagas, era para sacarlos de servidumbre. Ahora quiero que miran en el versículo 6, la próxima frase, dice, y os redimiré con brazo extendido. Ahora, eso es una frase, brazo extendido, es una frase donde que habla de la fuerza, lo tan poderoso. Siempre el brazo extendido es un brazo fuerte, poderoso. Dice la palabra de Dios que Dios creó nuestro universo con un brazo fuerte. Ahora está dando ese mismo fuerza para ahora redimir el pueblo de Israel, sacarlos, hacerlos su pueblo. Entonces esto se conoce como la copa de redención. All right? Y cada celebración ellos toman de esta copa recordando que Dios los ha redimido, tomándolo de esa frase en Éxodo capítulo 6 versículo 7. La última frase dice y con juicios, eso es con juicios grandes,
Después el versículo 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Esto es la cuarta, la última, all right, el vaso, el último. Ahora, después de recordar que Dios les ha redimido, ellos leen esa porción de escritura y toman el tercer vaso. En el cuarto lo llenan y recuerdan, este cuarto vaso es conocido como el vaso de aceptación. Dice Dios ahí en su palabra, versículo 7, le dijo al pueblo, ahora tú vas a ser mi pueblo y yo tu Dios. Entonces era una aceptación a ser, tú ahora perteneces a mí. Right? Entonces eso es el cuarto vaso. Antes de tomar el cuarto vaso, ellos cantan dos himnos. Ahora el himnario de los judíos es los salmos. Salmos 113 al 118 son los salmos y los cantos que ellos cantan en esta celebración. Ahora, antes de tomar el tercer vaso, cantan capítulos 113 al 115. Antes de tomar el cuarto, cantan 116 al 118. Terminan de cantar y toman el último vaso y allí termina la celebración. Ahora, quiero que noten algo muy interesante. Vayan a Levítico capítulo 23. Y nomás tenemos como 5 minutos, hermanos, o quedan, no se pierdan en esto. Esto es algo, yo creo que ojalá sea de ayuda, de bendición. Esto es donde quería llegar yo tan rápido posible. Levítico capítulo 23. Y hermano, aquí tenés, si puede leer otra vez el versículo 1 y el 2. Dice la palabra del Señor, no admitirás falso rumor, no te concertarás, perdón. No, Estoy en, Levítico 23. estaba en- Ok, no hay problema. Levítico 23, 1 y el 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días. Oh, nomás Sí. el 1 y el 2. El único. Yep, excelente. Quiero que noten allí cuando Dios está instruyendo y implementando ahora que practiquen esta celebración cada año para recordar lo que Dios había hecho cuando ellos eran esclavos en Egipto. Quiero que miran esa frase en el versículo 2, donde Él dice, las fiestas solemnes de Jehová, las fiestas solemnes de Jehová. O sea, dice Dios, eso es mi fiesta. Ahora, cuando uno piensa y habla de la historia de la celebración de la Pascua, uno dice, ¿qué celebran? Celebramos cuando salimos de Egipto. Pero dice Dios, no están celebrando algo que pasó en su historia. Están celebrando lo que yo instituí como una fiesta para mí. Es mi fiesta. Ahora, ¿por qué dice Dios que es su fiesta? ¿Por qué no es fiesta de los judíos? ¿Por qué dice Dios es mi fiesta? Bueno, lo que hay en la Biblia, y lo encontramos muchas veces, cuando uno lee Hebreos capítulo 10, dice que el Nuevo Testamento es las verdades, el Antiguo Testamento son verdades que eran como shadows, sombras, thank you. Dice ahí en Hebreos 10, las verdades en el Antiguo Testamento eran sombras, ¿verdad? De lo real, de lo substantivo, lo que dice Hebreos 11, en el Nuevo Testamento. Ahora Dios dice, quiero que celebran esto, porque en verdad esta fiesta no es para ustedes, pueblo de Israel. Esta es mi fiesta. Y lo que esta fiesta va a enseñarles va a ser quién es el Mesías. Porque el Mesías se ve por toda la fiesta, en cada área de la fiesta. Y quiero ver eso hoy en esta noche, en estos últimos 2 o 3 minutos que tenemos. El simbolismo de la Pascua. Vemos primeramente, hay la matzah.
sin levadura, el pan sin levadura. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que la levadura siempre es un símbolo de el pecado. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo era un hombre sin pecado. Por eso tenía que ser sin levadura. No pudo tener el pan levadura. ¿Por qué? Porque esto es un tipo de Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 10, que esa levadura es el pecado que está en nosotros. Pero el Hijo de Dios no tenía pecado, era sin levadura. Entonces vemos eso. Hebreos 4:15 dice que Cristo fue tentado en cada área como nosotros, pero sin pecado. No era porque tenían que salir tan rápido esa noche. No, Dios instituyó esto porque es un símbolo, es algo que habla del carácter de la persona de Jesucristo. Alguien sin pecado. Y después vemos en esta celebración que no solamente Jesucristo es sin pecado, pero Jesucristo derramó su sangre por nosotros. ¿Se acuerdan que en ese primer vaso Dios recuerda que Él iba a quitar la carga de Israel, del pueblo de Israel? Y sabemos los que conocemos a Cristo, Él nos ha quitado nuestra carga, ¿verdad? Entonces Él es el que quitó la carga de su pueblo, es alguien que derramó su sangre. Por eso en ese tiempo uno toma esa verdura que no es muy sabroso y lo pone en el agua salada y lo come para recordar qué tan feo era estar como esclavo, tener esas cargas en la vida. Después vemos que Jesucristo fue el que tomó nuestra carga. Dice ahí en Efesios 1:7 que Él derramó su sangre por nosotros para el perdón de pecados, para librarnos no solamente de la carga, pero de la esclavitud del pecado. Y ahí es donde tomamos el segundo vaso. El segundo vaso, si recuerdan, el primero era santificación. Dios lleva nuestra carga. El segundo era la copa de la ira, donde Dios iba a sacarlos de la servidumbre. Y Dios nos ha rescatado por medio de Jesucristo de la servidumbre del pecado, del mundo. Romanos 6 habla mucho de eso. Y les quiero recordar, ¿se acuerdan de la oración de Cristo antes que Él fue a la cruz, cuando estaban ahí en Getsemaní? ¿Recuerdan que Él le pidió, si esta copa puede pasar de mí? ¿De qué copa estaba hablando? De la ira de Dios. La ira de Dios le iba a caer sobre Él. Dice ahí en Corintios, Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos a la justicia de Dios. Entonces la ira que nos cae a nosotros le cayó a Él. Por eso Él habla de esta copa, la segunda copa. La tercera copa vemos que habla de Jesucristo como nuestra redención. El que puede traer esa redención a la vida de nosotros. Vemos que esa verdad de Jesucristo, y vemos esto, nomás quiero rapidito, antes de hablar de esa tercera, es ver cómo Jesucristo en cada uno de estos es igual. Él llevó en esa verdura amarga, Él llevó nuestras cargas, y vemos cómo en el parsley y en la lechuga, cómo usaron eso para poner la sangre. Él nos libró de la esclavitud, y vemos cómo Dios ha prometido, como el jarezaer, ese manzana con miel, que Dios está siempre con nosotros. Hebreos 13:5 dice que yo nunca te dejaré ni desampararé. ¿Por qué? Porque esto era nomás para recordar, para que conociésemos quién es Cristo. Cristo es el que llevó nuestras cargas, el que nos dio libertad de la esclavitud. Él es el que está con nosotros día y noche, tiempos buenos y tiempos difíciles. Dios, Jesucristo es ese hombre. Jesucristo es el verdadero templo, ese huevo duro. Ellos dicen, ay, el templo de Dios. ¿Pero qué dijo Cristo?
destruyen este templo y en 3 días, ¿de qué templo estaba hablando? De su cuerpo, de él. Entonces ese huevo duro es él es el templo, es donde está su presencia. Es algo que a veces vemos y digamos, ¿cómo los judíos no pudieron ver eso? Que todo está, el símbolo de Cristo en cada uno de eso, de lo que estaban celebrando año tras año en esto de la Pascua. Y después ahí tenemos otra vez el primer vaso, que es el vaso de santificación. Antes de eso, el último, by the way, aquí era el cordero. Dijo Juan, ¿verdad? Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que todo es Cristo. La vida cristiana, hermanos, todo es Cristo. Por eso dijo Pablo, mi vida es Cristo. Porque todo está conectado viendo a Él. Todos estamos adorando a quien es Él. El que llevó nuestra carga, el que nos dio, nos libró de la esclavitud, el que nos redimió. Ese tercer vaso. Ahora, quiero que noten en Lucas capítulo 22, el vaso que Él compartió con sus discípulos. Dice, mira el versículo 17, ok, Lucas 22, 17. Dice, y después de la cena tomó el vaso. Ahora, el tercer vaso era siempre después de la cena. Te dije que la cena estaba en medio del servicio. Ya habían tomado los primeros 2. Pero el tercero dice, y después de la cena tomó. Eso fue el tercer vaso. Esto es lo que celebramos en la Santa Cena. El Señor dice, esto es la sangre que está en mí. Y después el pan que fue quebrado. Interesante, hermanos. Podemos ver 3 compartimientos. Pero no te hace pensar Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y siempre sacan el del medio y lo quiebran. Y Cristo dijo, este es mi cuerpo que fue por ti es quebrado. Toman y comen en memoria de mí. ¿De qué estaba hablando? Del vaso de salvación. Él es nuestra salvación. Él nos trajo esa salvación. Y quiero ver por último, hermanos, porque se nos gana el tiempo, que Jesucristo es nuestro Señor. En el cuarto vaso es donde Él dijo, en el versículo 19, yo creo el 22 de Lucas 22, donde Él dijo, ya no tomaré del jugo de la vid hasta que venga con mi Padre, ¿verdad? Ese último vaso, el vaso de aceptación, el vaso donde, si lees en Apocalipsis capítulo 22, dice Juan que él vio y que Dios descendió y Dios dijo, yo será tu Dios y tú serás mi pueblo. Ahora a todas las naciones que creyeron en Él. Eso es por venir. Por eso dijo Cristo, eso no voy a tomar hasta tomarlo con ustedes en el reino de Dios. Vemos en la celebración de la Pascua, vemos a Cristo de una forma increíble. Un Salvador hermoso. En esa última copa vemos como Jesucristo como nuestro Señor, el Rey que viene. Les dije, al final de la celebración, le dicen a los niños, niños, es tiempo de ir a buscar lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Viene el Señor. ¿Qué está en esa bolsita? Esa pan sin levadura. Ese Rey que viene, ese Rey que viene como Señor de señores, Rey de reyes. En esta noche, como dije, al ver y ahora al leer, cuando uno celebra la Santa Cena, quiero que recuerden lo que estamos celebrando es esa salvación, porque alguien tomó la ira de Dios y eso fue Jesucristo. Él lo tomó por mí. Recuerdan que Dios te ha escogido. Dice la palabra de Dios, eres escogido, pueblo escogido de Dios. Dios dice, no quiere que ninguna perezca, pero que todos lleguen al arrepentimiento. Dios dijo, yo voy a morir por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo hizo posible como nuestro Salvador.
En esta noche, como dije, espero que al ver, y hay tanto más en esta celebración, no hay tiempo en esta noche, pero hay tanto, nomás ver cómo Cristo en cada forma, en cada manera, es alguien hermoso. Es un Dios hermoso, un Salvador hermoso, y espero que en esta semana tomemos tiempo con Él. Él quiere tomar tiempo con nosotros, hablándonos, llenándonos con su Espíritu, y espero que en esta semana podemos meditar sobre quién es el Señor Jesucristo. Vamos a orar y así quedar despedidos.